Hola amigos de Conversaciones de Peso, parte de Doctor en Casa. Tenemos hoy día un capítulo francamente espectacular de un tema que a mí me apasiona mucho, que es la tecnología y cómo la tecnología impacta la obra quirúrgica, cómo impacta al ser humano en su bienestar. Tenemos probablemente al invitado que más sabe de este tema. Vamos a hablar con Luis Cruces. Él es un experto en dispositivos médicos, estuvo presente y fue gestor y partícipe directo del lanzamiento de la cirugía bariátrica y laparoscópica en Chile, así como el lanzamiento de banda gástrica y todos los dispositivos que luego vinieron, tal cual el balón gástrico. Tiene certificaciones en más de 20 países, en fábricas de Estados Unidos, Asia y Europa. Es un honor para nosotros contar con su presencia. Luis, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Oye, genial. Me gustaría, ya una cosa más personal, saber cómo llegas tú, cómo llega Luis Cruces al mundo de la tecnología y los dispositivos médicos. Mira, un día suena mi celular. Yo trabajé desde chico en dos empresas grandes, en Nestlé primero, después PepsiCo, en las áreas comerciales de esta empresa. Y dada mi formación desde el punto de vista comercial, me llaman al celular y me dicen: Luis, te queremos entrevistar de una empresa de dispositivos médicos. Y yo Hasta dije, ahí no tenías relación alguna con ninguna, el tema. nada. Entonces, en la entrevista con el gerente, yo le digo: mira, yo, la verdad es que si me preguntas dónde está el estómago, más o menos calculo que está por acá. Claro. Y no sé cómo te podría ayudar. Entonces me dijo: mira, la verdad es que nosotros tenemos tecnólogos médicos, enfermeras, kinesiólogos, nutricionistas, etcétera. Mucha gente formada en el área de la salud, pero les cuesta a ellos mucho vender esta Claro. tecnología, hacer proyectos, generar ideas. Claro que sí. Entonces queremos hacer una prueba. ¿Qué pasa si a una persona formada en el área comercial le entregamos todas las herramientas del área de la salud? Perfecto. Y yo dije: bueno, me parece interesante, pero ¿cómo voy a aprender eso? No, me voy a aprender este libro, y me trae un libro así, de terminología médica, Claro. cirugía, etcétera. Te tienes que aprender esto en 3 meses. Y de ahí te vas a Estados Unidos, te vas a formar allá y te van a hacer unas pruebas. Y resulta que va a tener un entrenamiento muy, muy alto, y en base a eso te vamos a entregar y vamos a seguir entregando todo el conocimiento quirúrgico. Perfecto. Así que comenzamos con eso y Oye, ahí partió la y historia. eso ya hace más de 25 años. Hace 25 años. Y porque hoy día la gente dice, bueno, con una naturalidad tremenda, me operé por la laparoscopía. También dicen, ¿no es cierto? Con esto dice, oye, me corchetearon la guata. Una serie de términos que tratan de demostrar la tecnología que hoy es bastante común para nosotros. Y se hace común, como hoy día es común tener todos los videos en nuestro teléfono y cosas que hace probablemente 15 años eran una ficción. Así es. En este ámbito, en cirugía, en un pabellón de cirugía, en Chile, en 1999, ¿cómo impacta la laparoscopía? ¿Qué había y cuál fue y cómo fue esta revolución laparoscópica? Mira, la laparoscopía se había iniciado por el año 83 con la colecistectomía en Chile, la cirugía de la vesícula. Era todo muy hermético, los pabellones estaban así como con cortinas, nadie quería que se supiera. La empresa que lanzó esta tecnología era como la Nvidia de hoy día, entonces vendía las torres laparoscópicas y los doctores iban de todo el mundo con maletines llenos de dinero a comprarse una torre para poder hacer esta cirugía. Ya en el año 99, la cirugía de la vesícula laparoscópica estaba ya creciendo, ya no se operaba tanto abierto, y empezó la cirugía de la hernia laparoscópica. Así es. Y todos pensaban que era tan simple operar una hernia que al revés, operarla por laparoscopía iba a ser más simple todavía. Claro. Y se dieron cuenta que era mucho más complejo. Y nosotros también desde la industria de la tecnología nos dimos cuenta de que los doctores no tenían la habilidad y tampoco existían los instrumentos para hacer una hernia laparoscópica que por vía externa suele ser muy fácil. Entonces, la primera gran barrera fue tecnológica, porque las torres no eran como hoy día 4K, No, claro. las torres eran
los doctores, como nos ven en tercera dimensión, si alguno quiere probar esto, se tapa un ojo y trata de apuntar a una botella encima y vea cuánto se demora. Los doctores están todo el día mirando en 2D, entonces no tienen profundidad. Y entrenarse en eso, hacer un nudo, saber dónde está la profundidad de un órgano para no dañarlo, eso era tremendamente complejo. Entonces, entrenar a los doctores, nosotros teníamos que hacer laboratorio primero en seco, tuvimos que habilitar laboratorio con la Universidad Católica, la Universidad de Chile, hacer este desarrollo de cajas, una especie de caja simulando el abdomen, para que los doctores se pudieran entrenar, etcétera, y después pasarlos a entrenamiento animal, que en ese tiempo era mucho más fácil que hoy día. Hoy día hay restricciones mucho más altas. Se hacía entrenamiento en cerdito y le hacía la cirugía y probaban los instrumentales para hacer este tipo de intervenciones. Entonces tuvimos que hacer toda esa curva. En esto notaste al principio, probablemente de doctores mayores sí, ¿no? Cierta resistencia al avance tecnológico, porque la cirugía abierta y de buen nivel ya del 1890 para adelante, ¿no es cierto?, estaba bastante asentada, tenía técnicas que eran muy rigurosas, probadas, con resultados eficientes, conocidos. La gente que operaba, por ejemplo, vesículas en Chile podía operar una vesícula abierta en 15 minutos, con incisiones bastante menores a las iniciales. ¿Hubo resistencia al avance tecnológico? Sí, mira, esto sigue la curva de cualquier tecnología. Por ejemplo, cuando salió el iPhone, el primer iPhone, habían filas de gente para comprar el iPhone. Bueno, todavía existen estas filas de estos adaptadores tempranos de tecnología, que está, según esta curva que existe de Gauss, de esta campana de Gauss, existe una proporción del mercado que son los primeros que adoptan esta tecnología. Y luego de ahí a pasar al 13% siguiente es mucho más complejo, y luego se masifica y entra esta gran campana. Pero sigue todavía aquellos que se siguen resistiendo, y finalmente algunos que nunca van a adoptar la tecnología. Nunca, jamás se van a subir. De la primera tecnología que te tocó traer acá a Chile, ¿cuáles fueron los primeros dispositivos porque ya vamos a mostrar, y esto es muy interesante para todos que se queden con nosotros, porque vamos a mostrar qué ocupamos hoy día, cuál es la tecnología hoy día en un pabellón y qué es lo que viene para el futuro, qué es lo que estamos haciendo y que está más o menos en pañales y que después se va a transformar en el desarrollo máximo de la cirugía. ¿Cuáles eran los primeros dispositivos que te tocó traer? Mira, los primeros dispositivos fueron de cirugía abierta. Entonces estaban las grapadoras automáticas para ir cortando y haciendo anastomosis con grapadoras, los circulares para hacer anastomosis, que son las uniones. Eso. Expliquémosle a la gente que la anastomosis son las uniones habitualmente entre intestinos, y esto se hace con estas grapadoras, ¿no es cierto?, que son básicamente corcheteras que tienen la habilidad de cortar y corchetear. Entonces queda cortado y sellado y se logra hacer una unión entre dos cavidades. Y eso es lo que primero hicieron, ¿no? Para cirugía abierta fue lo primero, estandarizar un poco, que los cirujanos que hacían gastrectomías totales o sacaban, eso significa sacar el estómago completo por un cáncer, luego tienen que unir el esófago con el yeyuno, y estaban mucho tiempo haciendo esta sutura para crear nuevamente esta unión entre el esófago y el yeyuno, pero era poco reproducible. O sea, un cirujano tenía un resultado A y otro podría tener un resultado Y. Claro. Al salir estos instrumentos que eran estandarizados, tú lo colocabas y sabías exactamente que esto iba a tener un resultado con cualquier cirujano que lo pusiera. Y al estandarizar podrías tener estadísticas que te pudieran decir si hay alguna, dado que esto está estandarizado, dónde está el error que se pudo haber cometido que está en otra área, digamos, de la cirugía. Y eso es fundamental, ¿eh? O sea, en el fondo, en un principio, la cirugía era muy dependiente de la mano del cirujano, y hoy día yo les diría que el cirujano depende en gran medida de los instrumentos que tiene, de la calidad de esto y con la empresa que trabaja, ¿no es cierto? Correcto. Tú bien lo sabes como director de Jenner. Jenner es una de las principales empresas en Chile de insumos quirúrgicos que nos proporcionan estas mismas grapadoras, energía, y vamos mostrando para que sea un poco más dinámico. Hablando de energía,
o acá tenemos energía. Vamos a tomar esto. Explícanos un poquito de qué se trata, Luis. Bueno, esto es un dispositivo que es un sellador de vaso y además corta. Esto se toma acá, ¿cierto? El doctor lo abre y lo cierra. Este tubo es largo porque tiene que pasar a través de los trócares para llegar a sellar lo que el doctor quiere sellar, sea un vaso o un tejido, y esta parte se conecta a una consola, a un equipo. Entonces existen dos tipos de energía que se usan en el mercado. Una que es bipolar avanzado, que es una modificación del bipolar tradicional. Así es. Y la otra es ultrasonido, que es la que tiene el doctor acá, y es una pata que vibra a altas revoluciones y genera una especie de fricción, y eso hace también un sello de un vaso. Esto llega hasta 5 milímetros y esto hasta 7 milímetros. Así es. Entonces, este instrumento lo que hace es ir sellando e ir cortando, y así vamos avanzando. Por ejemplo, el estómago está rodeado de grasa y vasitos sanguíneos. Vamos avanzando, cortando para disecar, que se llama aislar el estómago antes de cortarlo, antes de tirar, como dice usted, estos corchetes. Me corchetearon la guatita, ¿no es cierto? Entonces, estas grapadoras, las grapadoras que se usan para cortar el intestino o el estómago, también se las queremos mostrar. Tenemos acá un dispositivo. Cuéntanos un poquito, porque esto ya es una tecnología muy nueva. Esto no solamente es una grapadora o stapler que conocemos, ¿no es cierto?, sino que esto es un free stapler, o sea, máxima seguridad, 3 corridas de corchete y de una aplicación automática, en cuanto a que es una máquina capaz de discriminar el grosor del tejido y por tanto con qué fuerza deben estos corchetes ser aplicados. Cuéntanos un poquito cómo es esto. Correcto, este es un dispositivo que lo que hace primero es detectar, tiene acá una detección de un chip que trae esto. Entonces este dispositivo, que es el instrumento, reconoce el tipo de carga. Entonces tú puedes colocar cualquier carga, ya sea más larga, de corchetes o grapas, de mayor altura, menor altura, dependiendo del tejido, porque el estómago tiene diferentes grosores, ¿cierto? Una grapa distinta se coloca en la parte de abajo del estómago, que se llama antro. Una grapa distinta se coloca hacia arriba. El doctor tiene que ser capaz, y ahí es donde está el secreto. La máquina va a hacer lo que hace, pero el secreto de la cirugía y del doctor es saber exactamente qué tipo de grapa va a colocar en cada parte de la sección o del corte del estómago. Así es, porque hay grapas de distintos colores. De distintos colores, ¿cierto? sí. Y también, por cierto, cada color implica, como dice Luis muy bien, un grosor. Y uno tiene que tener conciencia de cuál es el grosor del tejido que está usando. Habitualmente es estándar, ¿no? Sabemos que para ciertos tejidos cierto grosor, pero la diversidad del organismo es impresionante, y entre individuos también hay mucha diferencia, y a eso probablemente apuntas que en el fondo tiene que haber una discriminación que tiene que ver mucho con la experiencia de cada cirujano de qué grapas ir usando. Y así entonces tenemos energía, tenemos grapas. Tú hablabas un poquito de la laparoscopía, para contarle a nuestros amigos. Esto es un trocar laparoscópico. Esto, cuando decimos que la laparoscopía es una cirugía de incisiones mínimas, es porque, claro, la máxima incisión va a ser de 12 milímetros, y es por acá, ¿no es cierto?, donde uno introduce los instrumentos, por ejemplo, la energía, y puede trabajar mirando la pantalla, ¿no es cierto? Y ahí, en esta visión de 2 dimensiones, que el cirujano tiene que hacer su trabajo. Ahora, esto no se queda acá. Hay un futuro tremendo. ¿Qué es lo que hoy día se está desarrollando? ¿Hacia dónde va la cirugía laparoscópica? Bueno, la cirugía laparoscópica y endoscópica hoy día ha tenido un desarrollo tremendo, porque hoy día se están mezclando las cirugías, están convergiendo. Antiguamente solo se hacía una cirugía endoscópica o laparoscópica, o abierta. Hoy día ya la laparoscópica con la abierta ya en ginecología es un estándar. En una histerectomía se aborda por un abordaje vaginal, ¿cierto?, y laparoscópico. Así es. Entonces eso ya lleva tiempo. En cirugía de colon lo mismo. Hay una parte que se hace laparoscópica y otra abierta. Pero en cirugía bariátrica
se está viendo un desarrollo ahora de una mezcla Muéstranos eso porque es muy interesante. con imanes. Este es un imán, este es el tipo de imán, que un paciente se lo traga, después por vía laparoscópica, en 4 horas ese imán va a llegar a una parte del intestino, y luego por vía laparoscópica con este tractor o hace navegar el imán, lo toma y lo hace navegar hasta donde yo quiera colocarlo, y luego durante la cirugía se pone vía endoscópica con un endoscopio el segundo imán, y laparoscópicamente uno de estos imanes, y al unirlo los dejo puestos ahí y se acabó la cirugía. Y se unen de una forma potente. Mira. Unimos el ilion con el duodeno, esto queda ahí, y después en 4 semanas se crea la unión entre estos dos órganos, o estos dos tubos, ¿cierto? Se genera la anastomosis y esto cae por vía natural. El paciente va al baño y evacúa los imanes sin darse cuenta. Estamos hablando de una tecnología alucinante, que es la cirugía por imanes, que hoy día, ¿no es cierto?, es la tecnología que representa MACDI. Y estos dos imanes, como bien explica Luis, generan que el tejido que está entre la fuerza magnética se necrose, se muera, y por tanto al caerse ese tejido junto con los imanes, la unión ya queda hecha. Aquí vamos a prescindir, ¿no es cierto?, de stapler, ya no hay uniones y tenemos una unión que siempre va a ser la misma, es 100% reproducible. Así es. Y al parecer, ya veremos los números con los años, con menos riesgo de sangrado y menos riesgo de fístula, o sea, de filtración, por el tiempo que tarda en hacer este selle y esta anastomosis. Así que lo que se viene es alucinante. Yo creo que con los imanes hay un espacio para crecer tremendo, ¿no? Tremendo, porque los imanes ya vienen en un pipeline de desarrollo. Esta es solo primera generación de imanes para un procedimiento que es MACDI, pero después va a haber se lanza muy pronto un imán o un set de imanes que une el estómago con el intestino. Claro. Después hay otro que une la vesícula con el intestino para no tener que operar la vesícula ni sacarla. Claro, no, claro. Entonces se viene una batería de desarrollo de imanes que va a poder unir órganos como el doctor necesite. Si hay un cáncer, poder saltarse un cáncer para cirugías paliativas, claro que sí, etc. O sea, cada vez cirugía más segura, cirugía más rápida, y por supuesto cada vez pacientes de una hospitalización más ambulatoria, con menos molestia. Ya hoy día no hablamos de dolor en cirugía, sino que básicamente de molestia. Para cerrar, Luis, ¿la tecnología va a reemplazar al cirujano? Nunca. Nunca, porque la tecnología, igual que la inteligencia artificial, nosotros estamos trabajando en proyectos de IA en el área médica, donde yo soy gerente general en ATM, estamos desarrollando una batería de inteligencia artificial que viene desde Corea principalmente. Y la verdad es que siempre nos hacen esa pregunta y es muy recurrente. ¿Esto va a reemplazar al doctor? Y eso jamás. Esto le da superpoderes al doctor. La tecnología le da superpoderes para que el doctor, bajo su experiencia, bajo lo que ha aprendido, bajo todas las cirugías que ha hecho, diga, esto es lo mejor para mi paciente. Hoy día un doctor puede claramente definir si para su paciente es mejor una cirugía de imanes, una cirugía con stapler, un balón intragástrico, un clip bariátrico, un biclam, claro, o un minimizer. Entonces, cada una de las tecnologías está disponible y es el doctor el que dice, a ver, dado a este paciente, esto es lo que requiere. Antes hacía una cirugía así, a cualquier paciente le hago una manga. Claro. O a cualquiera, cuando empezamos, a cualquiera le hago un bypass. Hoy día la cirugía es personalizada. Así es. Y es el doctor con lo que sabe, con lo que sigue aprendiendo, con esta asistencia a congresos, con entrenamiento, con capacitación constante, es que el doctor lo que hace es discriminar. Y de ahí donde está el secreto, porque en la discriminación está el éxito o el fracaso de una cirugía. Totalmente. Yo siempre les digo a mis pacientes que el paso más crítico de la cirugía es la elección de la técnica,
para cada paciente eso requiere mucho conocimiento, entrenamiento y también requiere de mucha experiencia. Este tema es alucinante, probablemente no vamos a encontrar en televisión muchos espacios para poder hablar de tecnología, nos faltó mostrar probablemente el balón y otras cosas, pero el espíritu de este capítulo es que ustedes supieran que detrás de cada cirugía que hoy día abordamos, sobre todo cirugía de obesidad, hay una gran cantidad de tecnología involucrada, de desarrollos que son de más de 20 años y con empresas sólidas que tienen que respaldar estos procesos. Hoy día el representante de estas empresas y estos dispositivos médicos para esta conversación es Luis Cruces, probablemente con la más amplia experiencia en Chile. Luis, te doy las gracias por venir, por haber contado todo esto, que es una maravilla para nuestros pacientes. No, un placer y agradecido por la instancia de dar a conocer todo esto que los pacientes normalmente no ven. Para ellos todo esto es ciego. Entonces tener una instancia como esta, que ellos vean qué es lo que pasa cuando están durmiendo en el pabellón, es muy interesante. Perfecto, y nos vemos en otro capítulo de Conversaciones de Peso.